Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Qué bueno es deleitarnos en esta mañana en su presencia. Qué bueno es saber que somos parte de Él, que somos esa iglesia ejemplar, que somos esa iglesia imitadores del Señor Jesucristo. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, la palabra dice: vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes, dice, de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Una iglesia ejemplar. Qué precioso escuchar esta carta que Pablo y Timoteo escriben a la iglesia de Tesalónica. Qué precioso es mirar cómo Pablo les recuerda, mirar cómo Pablo les habla acerca de la obra de la fe que ellos están haciendo, del trabajo, de lo esforzados que han sido y de la constancia que han tenido en la esperanza en Cristo. Y Pablo lo que hace con Timoteo es felicitarles por haber sido una iglesia de ejemplo. Felicitar a ese grupo pequeño que estaba allí en Tesalónica, porque habían creído en el poder del Evangelio. Porque en medio de la tribulación y de la dificultad habían esperado en la promesa del Señor. Y es hermoso que como creyentes podamos entender que cada uno de nosotros siempre anhelamos estar en la mejor iglesia, en la iglesia donde yo sienta ese segundo hogar. Pero Pablo les dice y les felicita por ser ejemplo de fe a todos los creyentes, donde quiera que ellos llegaban, donde quiera que ellos se paraban. La iglesia de Tesalónica era una iglesia de ejemplo, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que perseveraba, era una iglesia que crecía conforme a la fe que había en ellos. Aunque pasaban por dificultades, por tribulaciones, el poder del Evangelio, el poder de la palabra se estaba extendiendo. Mi amigo, ese es el gran privilegio que tenemos como iglesia. Dios tiene su soberanía absoluta y Él escoge a unos para que seamos esa columna, para que seamos esos pilares, para que levantemos la llamada iglesia, para que nos levantemos y demos fruto, como decía Pablo. Qué bueno es continuar con la buena fe. Qué bueno que nunca paremos de hacer buenas obras. Qué bueno que hoy podamos felicitarnos del trabajo que hemos hecho a conciencia. Qué bueno que hoy podamos decir: he sido constante en Jesús, he aguardado por su promesa. Qué bueno que hoy en tu corazón tengas esa esperanza, porque
Tú eres la iglesia. Tú eres el ejemplo. Nunca dejes de servir con amor. Nunca dejes de agradecer a Dios por la iglesia donde Él te puso, donde Él te estableció. Esta iglesia en Tesalónica predicaban el evangelio, hablaban de Jesús, pero no simplemente con palabras de ellos, sino con el poder que trae el hablar de la cruz, lo que restaura a los que oyen la palabra de Dios. Es entender que la obra del Espíritu Santo es tan real y se mueve conforme a la voluntad de Dios. Que esa misma fe que había en ellos, que esa misma perseverancia, que ese mismo ejemplo que había en ellos esté sobre nosotros hoy. Esa fe íntegra que mueve montañas, esa fe que nadie la puede quitar. Yo me quiero imaginar a todo ese pueblo en Tesalónica, todos unánimes juntos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es este ejemplo donde Pablo hace una carta y le felicita! Pablo se alegra porque se habían esforzado, eran un grupo, era una iglesia de ejemplo que anunciaban la palabra de Dios, que daban testimonio. Y creo que eso se propagó por toda la ciudad de Macedonia. Y todos supieron que en esa iglesia había algo tremendo de Dios, que aunque vivían adversidad, seguían adelante, que habían dejado toda idolatría y creían solamente a Dios. Amado, nuestra fe debe traspasar todo límite en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra empresa. Nuestra fe y la iglesia de ejemplo debe extenderse más allá. No es solamente el ejemplo que damos un domingo, 2 o 3 horas en el servicio o en el culto o en la asamblea, sino es la fe que llevamos dentro, que podamos entender que la iglesia de ejemplo somos nosotros. Que no voy a la iglesia a mirar si el líder me da ejemplo, si el pastor es mi ejemplo, sino que todos los que estamos ahí somos parte de la iglesia y todos debemos creer en el poder del evangelio y todos como creyentes debemos seguir trabajando. No podemos perder el horizonte de lo que Dios nos ha dicho que somos. Somos privilegiados. Siéntete privilegiado, siéntete bendecido, bendecida por Dios. Aunque hayas perdido mucho tiempo, aunque hayas quizás sufrido largo y extendido por mucho tiempo y digas, no, ¿dónde está Dios? He ido a la iglesia, pero no veo a Dios, no sé qué pasa conmigo. En medio de ese tiempo donde estás pasando dificultad, donde viene arrepentimiento sobre tu vida, es que Dios te prepara para que seas esa iglesia de ejemplo. El Padre está ahí. Y si perdiste hace mucho la paz, y si perdiste hace mucho la alegría de amarlo y de amar la iglesia y de amar donde Dios te puso y de amar lo que Dios está haciendo contigo, yo te invito a que cierres ese ciclo. Yo te invito a que, aunque estés pasando por esa dificultad, no abandones lo que Dios te ha dado. No abandones. No te refugies donde no debes refugiarte. Yo confieso que en medio de este ministerio hemos tenido momentos donde decimos, quizás no quiero continuar.
donde decimos en pocas palabras, quiero tirar la toalla. Pero pienso en Jesús, pero pienso en el Padre, pero pienso en el Espíritu Santo. ¿Cómo decepcionarlos? ¿Con qué voy a salir a papá? ¿Con qué le voy a salir a mi Padre Celestial? ¿Dónde pondré mis hijos? ¿A dónde llevaré a mi familia? ¿A dónde me esconderé de Jehová? Si solo Él tiene pan de vida, si solo Él tiene aguas profundas del Espíritu Santo. ¿A dónde correré? Padre, gracias te damos. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dile, Señor, no caeré más en la mentira de Satanás, que anda susurrando a mi oído siempre, que me quiere hacer entender que es mejor el éxito, que me quiere hacer entender que es mejor todo lo secular, que la tierra buena en la que tú me pusiste. Dile, Señor, recuérdame la bendición que tú siempre me has concebido. Amado, amada, aférrate a la bondad, aférrate a la palabra, aférrate a que seas tú esa parte de esa iglesia ejemplar que por momentos se ha desdibujado, esa iglesia ejemplar que por momentos la han criticado y la han señalado por aquellas personas que no han entendido que ellos son la iglesia. Reconoce tus caminos. Tus caminos son más correctos que tu opinión. Lo que tú vivas, el ejemplo que tú des, tu testimonio, es más poderoso que las palabras que digas, que lo que hables. Necesitamos concentrarnos en la voluntad del Señor, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hablado. Dice que en la iglesia de Tesalónica, sin ellos predicar, la gente se convertía. La gente venía de todos lugares a escuchar lo que pasaba con ellos, porque era una iglesia tremenda, pero no por lo que hablaban. Dice que ni siquiera tenían que hablar. Tan solo su ejemplo, lo que había en ellos, transformaba. Yo te invito para que hagas en esta oración, en este día, y le digas, Señor, permíteme confiar en ti. Diga, Señor, permíteme confiar en tu verdad. Permíteme confiar en tu bondad. Permíteme, Señor, y que en este tiempo devocional puedan rescatarse muchos que habían creído a la trampa del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, que en medio de este tiempo, aquel que estaba débil, aquel que estaba decepcionado de la iglesia, aquel que estaba, Señor, apartado, yo en el nombre de Jesús declaro que se aviva ese fuego, que vuelve la esperanza, que vuelve la paciencia, para que cada uno de los que me están escuchando, si se habían apartado, ahora mismo sean llenos de regocijo, ahora mismo sean llenos del Espíritu Santo, y sus vidas puedan ser transformadas, que ellos puedan meditar, que como fieles de la iglesia puedan meditar, que la alegría vuelva a ellos, que el Espíritu Santo que hay en ellos haga que se alegren, que se gocen. Deja mover al Espíritu Santo, que en medio de la aflicción que has vivido, quizás te has limitado, que en medio de la dificultad que has vivido, de los conflictos que has tenido, quizás has dejado de fortalecerte en Jehová. Pero hoy en el nombre de Jesucristo yo declaro que tú vas a gozarte del privilegio que tienes. Porque esa iglesia ejemplar, amado, amada, eres tú. Tú eres esa iglesia de ejemplo. Reflexiona en esta palabra. ¿Hacia dónde van nuestros hijos? ¿Hacia dónde va esta nueva generación que necesitamos levantar con principios diferentes?
En nuestras manos está la generación de Caleb, la generación de Josué. Basta ya de ir a la iglesia y estar señalando y estar juzgando y estar criticando y estar creyendo que tenemos la solución en nuestras fuerzas cuando ni siquiera oramos, cuando ni siquiera dejamos que el Espíritu nos guíe. Más bien seamos ejemplo afuera. Creo que es tiempo de callar un poco nuestra boca, de cerrar nuestra boca y dejar quieta nuestra lengua y obrar y hacer más ejemplo con nuestras acciones. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. En tu santo nombre, Señor. Amado, gracias por escuchar este devocional. Comparta este mensaje, puede ser de gran bendición para otros. Dios les bendiga a todos. Soy el pastor Carlos Flores. Un abrazo.